buenas tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Esta semana vamos a analizar un tema de mucho interés para la población dominicana, sobre todo en el ámbito político electoral. Se trata del nuevo accionar de los partidos políticos, luego de la aprobación de la Ley 33-18. Buenas tardes a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y agradezco enormemente el favor de su sintonía. Conforme a los propios postulados de la mencionada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los objetivos de esta se pueden resumir en tres. Primero, regular el derecho de todos los ciudadanos a formar parte u organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Segundo, establecer normas para la constitución, organización, reconocimiento y funcionamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y tercero, establecer las reglas de juego, las reglas de participación en los procesos electorales para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. A continuación, damos paso a nuestra sección de hechos para conocer más en detalle los elementos de esta temática, la Ley de Partidos. Desde hace 30 años, la República Dominicana ha intentado tener una normativa íntegra que intente regular el accionar de los partidos políticos en la República Dominicana. Esto se logró hace poco. Antes de ser promulgada por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Congreso Nacional, la ley vio pasar más de una legislatura y 6 propuestas de la Junta Central Electoral y varios partidos políticos reconocidos. La Estrategia Nacional de Desarrollo estableció que esta debía ser aprobada en enero de 2015. Sin embargo, más de 3 décadas pasaron en términos generales para ser aprobada y de acuerdo a lo establecido por la Estrategia Nacional de Desarrollo, pasaron más de 3 años para lograrse la aprobación de dicha ley. Hoy día ya contamos con una ley de partidos y no cabe duda, esta regula temas de suma importancia como las precampañas, el financiamiento de partido y los gastos de los precandidatos. Sin embargo, aún hay tópicos que siguen siendo controvertidos a partir de la recién aprobada ley, como es el caso de las primarias, el cual, al haberse dejado a decisión de los partidos políticos o de sus órganos competentes, la decisión de si abiertas o cerradas aún sigue generando puntos de controversia en determinados partidos de la nación. La forma de elección, las primarias abiertas o cerradas, nunca estuvo en discusión. Esto es un tema que surge y se convierte parte del debate nacional, producto de las diferencias al interior del Partido de la Liberación Dominicana entre las tendencias del expresidente Leonel Fernández y el presidente actual Danilo Medina. Eso se convirtió en un punto de contradicción al interior de un partido político. Fue fundamentalmente eso. Claro, un partido político que ejerce el poder en el país. El día 18 de agosto del año 2018, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la cual establece que la cúpula de cada partido escogerá el método de elección de sus candidatos. El hecho de que sea abierta o cerrada, al final y en definitiva no era el punto que separaba o que ponía en conflicto, era más la lucha por el poder político, es decir, la lucha por el poder político y llevó a traer un tema, como diríamos nosotros, insustancial si lo comparamos con los demás artículos o con los aportes que daba esa ley. Esta ley de partidos establece en su artículo 15 los requisitos y la forma de solicitud del reconocimiento de una organización. Esto consiste en presentar los estatutos del partido, sus principios y propósitos, la lista de los órganos provinciales, la descripción del nombre y del lema que ostente, así como también la declaración jurada que establezca que el partido obtuvo un 2% de firmas de ciudadanos que asistieron. En cambio, los requisitos estipulados por la Ley Electoral 27597 en su artículo 41 establecen que para que una organización sea reconocida como partido político debe cumplir con las siguientes formalidades: organizarse de acuerdo con lo estipulado por la Constitución y las leyes, tener el pleno objetivo de participar en procesos de elecciones de cargos públicos, construir programas que sean acordes a su ideología particular. Conforme al artículo 43, si la Junta Central Electoral encuentra que los principios y propósitos que sustenta el partido no están en conflicto con la Constitución y las leyes, y que los documentos presentados en la solicitud se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones legales, lo considerará como partido político y lo comunicará a los organizadores, quienes podrán entonces proceder a su constitución formal. Lo más sensato era que cada partido, en función de sus estatutos, establezca la forma como iba a seleccionar sus candidatos. En el caso de los partidos políticos, estos tendrán su sede establecida, abierta y funcionando
en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo, ubicado en la zona urbana. En el caso de las agrupaciones o movimientos políticos, estos tendrán su local en algunos de los municipios de la provincia o en el municipio al cual pertenecen. La ley de partidos solamente regula las actividades de los partidos, la formación de los partidos, cómo se constituyen, los requisitos, el tema de la formación, el financiamiento de los partidos políticos, la presentación de candidaturas, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas que el Estado le da a los partidos para hacer tus actividades políticas, la equidad de género, por ejemplo, con el tema del hombre y la mujer en la participación de los puestos electivos, la cuota de la juventud y la transparencia en la rendición de cuentas y sobre todo la parte sancionadora que no existía. Un punto muy importante de las novedades que presenta la ley de partidos recién aprobada es el financiamiento de las campañas, pues establece límites de los gastos de aspirantes en las precampañas, desde el nivel presidencial hasta distrital, pero deja abiertos, sin tope alguno, los gastos durante toda la campaña electoral. Los partidos políticos reciben un importante financiamiento privado, pero ese financiamiento privado en la ley vieja, en la ley electoral, no establecía con mucha claridad los mecanismos de control, de transparencia de ese financiamiento. No hay dudas que la ley de partidos recién aprobada en lo relacionado al control del gasto se quedó corta, porque establecer un tope de casi 500 millones de pesos para los precandidatos presidencial nos parece que es excesivo y que no ayuda a controlar el dinero en la política. En cuanto a las fuentes de ingresos, el artículo 65 de la referida ley señala que los recursos lícitos para el financiamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estarán compuestos por los recursos públicos destinados por el Estado para los partidos políticos y los recursos privados que estas entidades capten de conformidad con lo establecido en la presente ley y la ley electoral vigente. Existen riesgos importantes de que en la República Dominicana la corrupción, el narcotráfico, el crimen internacional pudieran estar financiando la actividad política, y de ahí la importancia de regular de manera muy estricta todo lo relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Y cuando decimos regular el financiamiento, eso incluye los ingresos públicos o privados. Además de esto, la Ley 3318 contempla elementos importantes en materia de transparencia, específicamente en este tema del financiamiento. Así, el artículo 62 en su segundo párrafo exige que durante los primeros 10 días del mes de febrero se presente un presupuesto general, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate. En lo concerniente a la fiscalización por parte de la Junta Central Electoral en el área del financiamiento, el artículo 59 en su quinto párrafo indica que este organismo posee facultad para regular y anular las operaciones ilícitas. Refiriéndonos al tema de la propaganda, la ley electoral no establece un marco que esclarezca cuáles son las formas de publicidad y difusión, tanto permitidas como prohibidas. En el caso de la ley de partidos, en sus artículos 43 y 44, indica las actividades de la propaganda permitida y prohibida durante el periodo de precampaña o campaña interna. Por ejemplo, la participación de los candidatos y sus voceros, por invitación o por iniciativa propia, ante los medios de comunicación, las reuniones en recintos cerrados y encuentros, siempre que involucren a militantes y simpatizantes del partido, la producción y uso individual de materiales de propaganda de tipo personal, tales como camisetas, gorras, banderas, entre otros, y la divulgación de mensajes transmitidos por diferentes medios de comunicación digital son las actividades permitidas. La propaganda política puede ser totalmente controlada por el Estado de esta manera. Usted tiene un partido político y quiere hacer una propaganda, va al órgano estatal. Y es el órgano estatal el que regula eso directamente, no aquí el comercio. En todos los casos, las diferencias entre las dos leyes tienen ventajas y desventajas, pero permiten que el sistema de partidos pueda ser regulado y se encuentre más acorde con la actualidad.
ya que presenta elementos nuevos sobre una cantidad notable de temas no regulados y modificaciones sobre la base de lo establecido por la ley electoral. En lo que atañe a la rendición de cuentas, la Ley número 27597, en su artículo 45, requiere la presentación de informes a más tardar 60 días antes de la fecha de cualquier elección. Cada partido deberá presentar a la Junta Central Electoral una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos desde las últimas elecciones. Del mismo modo, a más tardar 3 meses después de cada elección ordinaria, los partidos deberán enviar informes pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley prohíbe y que han sido invertidos en actos ilícitos de organización, proselitismo y propaganda. El presidente de la Junta ha sido muy enfático en asegurar que la Junta tiene muchas limitaciones para cumplir cosas. Bueno, si la Junta tiene muchas limitaciones para cumplir cosas, entonces no se meta en compromisos que no pueda cumplir. Asegure que lo que usted va a legislar, que usted va a controlar, está en beneficio de todos, no de una parte. Entonces yo creo que el riesgo está en que la Junta pueda en un momento dado inclinarse en favor del sistema político de los grandes y no de todos. En el caso de la Ley de Partidos, número 3318, su artículo 68 estipula que la presentación de informes deberá realizarse cada año ante la Junta Central Electoral, mostrando igualmente una relación pormenorizada de los ingresos y gastos, hasta 6 meses después del cierre del ejercicio presupuestario del año correspondiente. Ponerle restricciones al límite de los gastos en la campaña para cada nivel de candidatura, establece un tope que entonces la Junta Central tiene que regular, pero también de dónde se financian los partidos políticos, cómo lo hacen, lo relativo a que esos fondos que se reciben, por ejemplo, haya una transparencia y que los asociados de los partidos sepamos en qué se gasta, pero también especializa una parte de esos fondos en formación política para las nuevas generaciones. La ley agrega en el párrafo de dicho artículo que la Junta Central Electoral no podrá entregar ninguna partida que corresponda a un partido, agrupación o movimiento político determinado si éste no le ha presentado en el plazo establecido el informe anual al que se refiere el mencionado artículo. Los fondos que eventualmente dejen de ser entregados por incumplimiento de esa disposición serán reintegrados a la cuenta única del Tesoro. Que los partidos tienen que hacer público lo que se conoce como un registro de contribuyentes, y ese registro de contribuyentes todos los ciudadanos vamos a tener acceso a esta información que es y debe ser una información pública, de manera que podamos conocer quiénes son los que invierten en la actividad política en la República Dominicana. La Ley de Partidos también dispone la creación de una unidad especializada de control financiero por parte de la Junta Central Electoral. En resumidas cuentas, las funciones de estas son 3. Primero, elaborar o verificar que las normativas y los formularios de los partidos para la presentación de sus reportes de ingresos y egresos estén acorde a lo establecido por la Junta Central Electoral. Segundo, fiscalizar la distribución interna de los fondos de los partidos y ver que éste se acorde al presupuesto anual depositado por los mismos. Y por último, comprobar que los sistemas de control financiero de cada uno de los partidos estén en un correcto funcionamiento. Otros de los mecanismos que establece la nueva ley de partidos políticos en República Dominicana es que estos organismos deben establecer un sistema de control de ingresos y egresos, una lista de las contribuciones y el monto de los contribuyentes. También deben designar a un secretario o tesorero de finanzas que lleve los registros de las finanzas de la organización. En este tenor les preguntamos a los expertos, ¿posee la nueva ley de partidos políticos los elementos de supervisión y control para lograr su implementación? La Junta Central Electoral tiene atribuciones constitucionales, reglamentarias. La ley fortalece estas disposiciones y sin lugar a dudas el órgano rector tiene las herramientas para garantizar un proceso electoral transparente, equitativo, que garantice la democracia en la República Dominicana. El Estado debe garantizar a través de sus controles, por lo menos, que no haya tanta diferencia en la comunidad política, porque lo que hay realmente es una... Así como lo hay en la sociedad,
también lo hay en la comunidad política. Y yo creo que eso tiene el Estado que regularlo para controlar a los grandes. Es más, le voy a poner un ejemplo. Una comisión de partidos grandes va a la Junta Central Electoral, a cualquier cosa. Y usted ve que la propia Junta Central se reúne en pleno, pero va a un partido pequeño y ni siquiera le hacen caso. O sea, en la Junta Central hay ejemplos negativos en cuanto al tratamiento que se debe dar a los grandes y a los pequeños. No lo tratan igual. Y eso también forma parte de la cultura política de la República Dominicana. Nada regulado. Yo creo mucho en el régimen sancionador. Ninguna ley, por más trabajada que sea, por más exigida y consensuada que sea, lleva a un cambio de comportamiento, un cambio de cultura si no hay un régimen sancionador, un régimen de consecuencias que ponga freno a las apetencias, a las ambiciones de los seres humanos, es decir, de los que participamos en cada una de las actividades. Y entonces el régimen sancionador, la aplicación del régimen de consecuencias, es lo que te va a decir si la ley fue o no buena. Con Contrapunto y ahora pasamos a nuestra sección de análisis para profundizar en este tema de la nueva ley de partidos número 3318. Nos acompaña Rubén Maldonado, el expresidente de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Yanessi Espinal, periodista. Gracias. Bienvenida. Y también nos acompaña Servio Tulo Castaños, él es vicepresidente ejecutivo de Finjus. Muchísimas gracias. El tema de la ley de partidos ha generado mucha inquietud en la sociedad dominicana. Y una de las curiosidades es ¿por qué duró tanto para aprobarse la ley de partidos? Empecemos con el expresidente de la Cámara de Diputados, que tiene de primera mano información sobre el tema. Bueno, evidentemente que ese proyecto tenía mucho tiempo en el Congreso Nacional. Algunos dicen que tiene 15 años. Servio, que más o menos que yo. Algunos 15 o 16 algunos 15 o 16 años. Pero la verdad es que siempre ha habido el espíritu por parte del espectro político nacional de la aprobación de este proyecto. Lo que pasa es que este proyecto, al igual que todos los proyectos que impactan tan profundamente en los partidos políticos como este, que normaliza la vida de los partidos, tiene siempre sus dificultades. Y también viene el juego político de lo que es la ambición y el deseo del proyecto de ley que quiere el partido que esté en el gobierno y el proyecto de ley que quiere el partido que esté en la oposición. Y de hecho entonces eso trae de por sí, prácticamente sin tú darte cuenta, unos niveles de contradicciones, aún en las cosas que podemos estar de acuerdo, por un asunto de tipo político. Te puedo citar, por ejemplo, que en el 14 fue Tulio, ¿verdad? Que aprobamos el proyecto en primera, sí, en el año, en la Cámara de Diputados. Correcto. Cuando lo aprobamos ahí, el Partido Revolucionario Moderno en ese entonces hizo una reunión con nosotros en la comisión y estuvo de acuerdo con todos los puntos que aprobamos. Y fuimos ya para ir al hemiciclo y aprobarlo. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos al hemiciclo, ellos cambiaron totalmente de posición. Pero no era porque estuvieran en desacuerdo real y efectivamente con el proyecto, sino más bien por algunos aspectos de tipo político que yo entendía en ese momento que no les convenía. De hecho, lo que quiero señalar es que el proyecto realmente tuvo mucho tiempo dando vueltas, sin lugar a dudas que uno de los actores que más ha participado de la sociedad civil en el conocimiento y al final conclusión de este proyecto es precisamente Servio Tulio. Servio Tulio y yo nos veíamos toda la semana en las diferentes comisiones en este proyecto, estudiando este proyecto. Pero nada, gracias a Dios, al fin y al cabo, aunque no es la ley perfecta, no es el proyecto ideal y no es el proyecto tal vez que yo deseaba, pero es el proyecto que tenemos y que sin lugar a dudas tiene cosas muy positivas para la República Dominicana y para todo el desenvolvimiento de nuestras organizaciones políticas. Así es. ¿Yanessi? Bueno, generalmente cuando se habla del tema del retraso en la aprobación de la ley de partidos, lo primero que se debate en la opinión pública es que no hay voluntad política, que no había voluntad política para aprobar este proyecto que duró
si bien en esta última etapa, entre 15, 16 años, pero desde que se debatió el primer tema con relación a esto, yo creo que ya íbamos casi para 30 años con relación a este tema. Lo cierto es que tanto el Partido Revolucionario Dominicano en su momento, que luego ya la esencia se convirtió en PRM, el PLD, tuvieron en su momento mayoría en el Congreso Nacional. Sin embargo, no había sido posible hasta hace poco que ninguno pusieran el interés suficiente como para que se aprobara la pieza durante tanto tiempo. A veces se ve que es simplemente interés político, pero yo creo que es más un punto, como decía el expresidente de la Cámara, con relación al consenso y a los intereses que afecta a una pieza de esta naturaleza que va a normar la vida del sistema de partidos políticos y que aquí en la República Dominicana no se había tenido experiencia con relación a ese tema. Creo que hay un poco de todo, no solamente que no hay voluntad política, el consenso también es importante y de hecho en este último tramo vimos la intensidad del debate que se dio y eso es una muestra de que no es tan fácil como se quiere quizá decir o que simplemente no se quiere tener una ley. Correcto. Yo creo que una de las leyes más trascendentes y más debatidas que haya aprobado el Congreso de la República es precisamente la ley de partidos políticos. Fíjate que en la reforma constitucional del 2010, el constituyente ya comenzaba a manifestar la preocupación y el compromiso, primero de constitucionalizar a los partidos políticos y también de introducir en la Constitución los principios sobre los cuales se iban a fundamentar estas instituciones, que era el que tenía que ver con la democracia interna y la transparencia y los principios de equidad. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya la propia ley y ya los congresistas, ya se comenzaba a crear conciencia a lo interno del Congreso. No era que no se tenía, pero sí conciencia en el sentido de que era necesario la legislación, porque primero era un mandato constitucional y a los fines de tu poder trazar una estrategia de desarrollo en cualquier país, tú tienes que de una u otra forma organizar el sistema político, que es lo que procura una legislación de esta naturaleza. Es decir, si bien es cierto que duramos mucho tiempo, yo creo que ya el Congreso venía dando los pasos, se venía preparando con la finalidad de que aprobáramos esta legislación. Yo siempre dije que lo inevitable se le daba la bienvenida. Sí. O sea, es inevitable que el Congreso Nacional aprobara esta legislación. Inclusive en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en el 2012, se hizo el compromiso que para el 2015 teníamos que tener aprobada esa ley. Bueno, pero no se logró. Ahora, qué bueno que se logró. Y como probablemente veamos más adelante, vamos a ver que es una ley que tiene muchas virtudes, pero también tiene una serie de debilidades que habrá que ir corrigiendo sobre la marcha, porque a fin de cuentas, y eso lo sabemos Rubén y yo muy claro, una ley es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis. Tú apruebas una legislación, en la medida en que tú la comienzas a implementar, tú te vas a dar cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Y esa ley, no le quepa la menor duda de que habrá que eventualmente modificarle muchas cosas de las que fueron aprobadas. Esa es la realidad. Pero sí. Hay algo, Sergio Tulio, para seguir en el mismo tono de la respuesta que nos ha pedido Maite. El proyecto de ley de partido esencialmente duró tanto tiempo porque evidentemente hay que reconocerlo. Los partidos que han tenido mayoría congresional, en su momento con su mayoría congresional, no ha querido real y efectivamente la aprobación de la ley. En cierta medida, el único partido político que mostró alguna vocación e interés para aprobar ese proyecto durante el mandato de su gestión ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Y no quiero hacer un esbozo de un partidismo y más de allá de lo normal, pero si vemos la actuación del presidente Leonel Fernández respecto a este proyecto y la misma actuación del presidente Danilo Medina en este proyecto, nos damos cuenta que si tú miras para atrás, ningún presidente de lo que hemos tenido anterior a ellos dos han mostrado tanto interés para la aprobación de este proyecto como ellos. Yo recuerdo en una ocasión, siendo yo vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2014, donde el presidente Leonel Fernández nos convocó a todos los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana
a la Casa Nacional y allí pues nos arengó y nos hablaba de la necesidad que tenía la República Dominicana, que tenían los partidos políticos de este país, de contar con este instrumento. Pero el presidente Danilo fue más lejos todavía. El presidente Danilo Medina, en el ejercicio de su mandato, convocó una comisión, recuérdate, aquella comisión que luego fue, no logró ningún resultado porque algunos partidos lo que fueron allí fue a pedir que haya un representante del tema de la Junta Central Electoral, ¿te acuerdas? De la Cámara de Cuentas. Y eso boicoteó de una manera u otra, no creó las condiciones para que ese diálogo necesario que había que darse entre los diferentes actores políticos para la aprobación del proyecto se diera. Con mi llegada a la Cámara de Diputados, nosotros iniciamos ese ejercicio de diálogo y de consulta necesario para lograr este proyecto. Servio Tulio pasó por la oficina de la presidencia de la Cámara y Finjo pasaron por lo menos 5 o 6 veces. No, más, presidente. Me refiero en mi gestión más. Haciendo propuestas muy concretas específicamente. Y consciente de que hay temas que son políticos. Que son políticos. Una cosa es, porque esas son las cosas que también nosotros de la sociedad tenemos que tener en cuenta. Hay temas que son políticos y que es a los políticos que le toca tenerle que buscar una solución. Una cosa en una ley es un aspecto técnico. Ahí ya uno como sociedad puede hacer su contribución. Pero temas que son estrictamente políticos. Por ejemplo, cuando se dio el debate de que se le quería imponer a los partidos políticos, no te quiero arrastrar por ahí, porque tú fuiste parte de ese debate, pero yo que desde la sociedad emití mi posición, que se le quería imponer a los partidos políticos una modalidad única de cómo elegir su candidato, evidentemente de que eso es inconstitucional. O sea, tú tienes que reservar a los partidos políticos que sean ellos quienes elijan ellos de conformidad a sus estatutos, cuál es la modalidad que ellos quieren para elegir los candidatos que los van a representar en los cargos electorales. Y bueno, y era propuesta de ese tipo que hacíamos. Sí, exactamente. Pero consciente de que eso tiene un componente político muy grande. Y a fin de cuentas tú haces las propuestas, pero tú tienes también que dejar que sean los políticos los que terminen tomando la decisión. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Esa es. En esa misma línea, Servio Tulio, que tú hablabas de la imposición de la modalidad y de que se debió dejarse decisión de los partidos. ¿Por qué era tan importante el tema de las primarias? Todo el mundo sabe, ¿no?, que el principal escollo para la aprobación de la ley de partidos en esta etapa fueron las primarias, ¿no? ¿Por qué eran tan importantes las primarias? Primero, y segundo ahí mismo, ¿se establecieron las mejores normas al respecto luego de tanto debate por las primarias? Vamos a hacer el mismo orden, Rubén, Yaneis y Servio Tulio. Bueno, desde mi punto de vista, no creo que hayamos logrado en ese aspecto tener la ley ideal. Creo que hemos cojeado en la parte de la primaria. Primero porque desde nuestro punto de vista compartimos plenamente la posición externada en diferentes ocasiones por el presidente Leonel Fernández de que las primarias abiertas eran inconstitucionales. Basado en 2 fundamentos. Primero, la sentencia que la misma, la Suprema Corte de Justicia, en función de Tribunal Constitucional, diera en el año 2005, Tulio, 2005, que sale recogida en la Constitución del 2010 en el artículo 277, donde evidentemente queda proscrito la posibilidad de volver a reinstalar y volver a traer al tema de las primarias abiertas. Pero también si nos vamos a la Constitución misma como tal, con el artículo 216, donde manda que las primarias deben ser efectuadas por los partidos políticos, es decir, primaria cerrada con el padrón de los partidos. Lo dice, libre democracia, libre ejercicio democrático. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros mantuvimos una posición totalmente en desacuerdo. Ahora, recuerdo como ahora, en una ocasión, donde Servio Tulio nos planteaba que él no quería entrar en el debate de si es o no era constitucional. Correcto. Y siempre planteaba eso mismo que acaba de plantear. Yo quiero irme por el aspecto político. Ustedes son los partidos políticos. Evidentemente son ustedes los que tienen que tener la decisión de la primaria que van a efectuar. Evidentemente que ese método que ya fue el que aprobamos deja abierta la posibilidad de que puedan ser primarias abiertas. Correcto. ¿Cuál es el temor que nosotros tenemos? Y ahí recojo un poco lo que plantea Servio Tulio en el sentido de que no es la ley perfecta y que en su momento también quizás tengamos que modificar en el tiempo. Naturalmente habrá que modificarla. El proyecto de ley, tú la haces
pero no es la ley perfecta, es la ley posible. Esa fue la que logramos, la que pudimos lograr en ese momento. Lo que sí yo entiendo, que independientemente de nuestro desacuerdo en muchos aspectos de la ley, como lo tenemos, es importante que aún tengamos este proyecto. Pero fíjate cómo nosotros estamos viendo ya hoy una Junta Central Electoral apoderada de la ley y con el mandato de la ley ejerciendo la autoridad para organizar el certamen electoral. Y eso es lo que quería la sociedad dominicana. A eso era que aspiraba y aspirábamos todos. Y con esta aprobación de esta ley, de una u otra manera, lo hemos logrado, independientemente de las cosas que tenga la ley en la cual nos compartamos. Perfecto. Yaneisi. Fíjate, cuando se debate en la opinión pública la necesidad de una ley de partidos, los principales puntos que salen a relucir, uno de los principales es lo relativo al respeto a la democracia interna, porque hay una queja eterna de que las cúpulas de los partidos terminan imponiendo su criterio sin darle oportunidad quizás a la dirigencia media, a la dirigencia de base de participar. Con el tema de las primarias, entonces, que deja en manos de la cúpula de las organizaciones políticas la decisión sobre el método de elección de las candidaturas, entonces lo que viene es a legalizar una práctica que se considera incorrecta. Entonces, desde ese punto de vista, la ley no resultó positiva, vamos a decirlo así. Ahora, da la oportunidad también que bien administrada, bien usada, si la cúpula la utilizan adecuadamente, no tiene por qué ser negativo. Entonces es un asunto de cómo se maneje la cúpula de los partidos en un momento determinado, siempre y cuando no utilicen ese poder que le da la ley para avasallar, para tratar de imponer, bueno, este candidato aquí me gana con primarias abiertas, no, pero a mí me interesa que no gane, vamos a ponerle en una asamblea de delegados. Claro, entonces, si se hace ese uso incorrecto de la ley, sí, es mala, pero si se usa correctamente, es buena. Entonces, depende, es un asunto también de nuestra cultura política. Claro. Aquí la cultura política no es solamente que la ley sea buena o sea mala, es un asunto que responda a la realidad política de la República Dominicana. Uno de los mejores ejemplos con ese tema es el relativo al voto preferencial. El voto preferencial como tal no tiene por qué ser malo, no es malo. Si usted lo ve de manera detenida, lo mejor es que cada elector tenga la oportunidad de elegir directamente a sus representantes. ¿Qué puede ser mejor que eso? El problema viene en la República Dominicana es que en esta cultura política ya se demostró que el voto preferencial resultó perjudicial, muy perjudicial, y por eso ha recibido tantos cuestionamientos, y que de hecho en la propuesta de reforma a la ley electoral que hizo la Junta Central Electoral propone que se elimine el voto preferencial por lo negativo que ha resultado ser en la práctica. Entonces eso mismo podría pasar con el tema de las primarias. Por lo tanto, habría que ver en la práctica qué uso hacen los partidos políticos de ese poder que le ha dado la ley. Pero yo creo que lo que tú estás planteando es fundamental, porque muchas veces nosotros creemos que los problemas los vamos a resolver aprobando leyes. Y cuando tú, por ejemplo, hablas de reformas o de normas, las reformas no se limitan al contenido de una norma. Esa es una dimensión de la reforma. Lo que tú estás planteando con relación a la práctica, eso es fundamental. Eso del voto preferencial, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, se desnaturalizó por las prácticas que se han instalado, sobre todo al interno de los colegios electorales, que todo el mundo sabemos cuáles son. ¿Que cómo vamos a desmontar esas prácticas? Bueno, habrá que ver cómo la desmontamos, pero yo no sé si que va a haber que hacer un compromiso o vamos a tener que cambiar la composición de quienes conforman los colegios, pero algo habrá que hacer. Porque si hay algo de lo que nosotros, por ejemplo, como fundación estamos convencidos, es que los partidos políticos y los políticos son muy importantes, pero muy importantes. Y yo creo que estas son instituciones que nosotros tenemos que luchar para que se preserven. Porque si tú analizas desde el punto de vista político los últimos 60 años, por lo menos de este país, la democracia la hemos venido desarrollando sobre la base de esas instituciones. Ciertamente. Ahí el que se le ocurra desde la sociedad conspirar con ella. Por eso que nosotros nos hemos metido de lleno
Así es. hacer todo cuanto sea necesario para fortalecer estas instituciones. Y hemos tratado de tener un discurso comprensivo. Por ejemplo, la ley tiene un aspecto interesante. Pues yo creo que con relación a lo de las primarias, yo creo que ustedes lo explicaron de una manera brillante, sin desperdicio. Pero hay un tema que se ha hablado muy poco, por ejemplo, de la ley. Tú sabes que uno de los problemas que hemos tenido en la República Dominicana es el tema del transfugismo. La ley establece una disposición que yo creo que fue una genialidad de los legisladores. Y es de que aquel que haya participado de un proceso a lo interno de un partido, ya si perdió, no puede entonces participar en un proceso interno de otro, porque de hacerlo, la Junta no lo va a inscribir. Por ejemplo, en España, ¿qué pasó? Partiendo de la práctica y de la cultura política. En España eso no está en su ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos hicieron un pacto. Mira, cuando uno de tus miembros te renuncie, yo no te lo voy a aceptar en mi partido. Oye, y ahí se cumplió. Lamentablemente nosotros tuvimos que poner en la legislación. Pero bueno, esas son cosas que pasan y yo creo que de eso es de lo que se trata. Ciertamente. En ese mismo contexto de novedades que tiene la ley de partido, ¿cuáles son esas novedades positivas para la democracia dominicana que no existían en la antigua ley y que tenemos ahora? No es una ley ideal, es la posible. ¿Cuáles son esas novedades que esta ley plantea, establece? Bueno, comenzando con lo que acaba Sergio Tulio de plantear, que para mí, igual que Sergio Tulio, esa es una de las cosas más nutritivas de este proyecto de ley. Tú sabes que ese ha sido uno, inclusive, de los instrumentos que han tenido los partidos que están en el poder, fundamentalmente, para debilitar a los adversarios. Y eso ahora no sucederá, porque de una u otra manera el transfugismo con esta ley queda un poco penalizado, paralizado. Ahora, este proyecto tiene también otros aspectos fundamentales, como es el caso de las precampañas internas. La organización de la precampaña interna en nuestra organización y en las organizaciones políticas de todos los partidos era un desastre. Comenzaban con un desfile. Tú veías que un candidato a regidor fácilmente te gastaba 5, 6, 7 millones de pesos en una pre-campaña interna. Te embadronaba toda una ciudad de afiches, propaganda, Nicolai. Tenían 3, 4 y 5 Nicolai. Un candidato a diputado. Yo fui candidato a diputado 4 veces, sido. Yo llegué a tener hasta 3 Nicolai rodando la calle para una pre-campaña electoral interna. Y entonces, esa práctica real y efectivamente en esta ley queda cegada. Pero también te da el tema del financiamiento, que independientemente de que no sea el deseado por la sociedad en sentido general, pero es un paso de avance. Está también el mismo hecho de la obligatoriedad de la celebración de un tipo de primaria X con una comunicación por adelantado a la Junta Central Electoral. Ya tú no puedes decir, nosotros vamos a hacer acuerdo con fulano y le vamos a dar 2 días antes de las elecciones. Aquí le cambiaban los nombres a los candidatos en el trayecto del local del partido a la Junta Central Electoral. Le cambiaban el nombre al candidato. Con una llamada. Tú te llamabas, tú te ibas para tu casa pensando que tú estabas en la boleta y cuando te dabas cuenta otro día tú no estabas en la boleta. Es decir, todas esas prácticas negativas que nuestros espectros políticos en sentido general lo veníamos haciendo, quedan eliminadas con este proyecto de ley de partido que hemos aprobado. Y con él muchas cosas importantísimas más. También aquí tú tienes un nivel de inclusive hasta para el mismo debate interno, inclusive hasta cómo tú atacas a tu adversario, que hay una parte ahí que creo que nos cedimos un poco, que es en el artículo el 53, creo sí, que es, ¿verdad? Y es probable que eso llegue al tribunal. Sí, va a llegar. El tema de las prohibiciones. Pero Sí, una cuestión de la libertad de expresión y una serie de cosas. En eso yo lo tengo claro. Sí, eso pero ese es un aspecto. Es un aspecto. Cuando tú la ves la ley de manera transversal, sí. El muchacho es feo, pero es bueno. Pero es bueno. Es bueno, esa es la realidad. Sí. No, pero entonces, en ese mismo orden, uno de los aspectos positivos es el de la cuota de la mujer, que ahora es de 40% mínimo de candidaturas para aceptar, y también el 10% de candidaturas para la juventud, eso de las cuotas. Es un tema que tenemos que verlo después, Yanesi. Sí, verdad que tiene sus... Las cuotas no deben existir.
Bueno, pero primero Eso tenemos es que ideal. alcanzar la Eso es ideal. igualdad, pero las cuotas son para eso, para alcanzar eso que usted quiere, la igualdad. Pero déjeme decirle que hubo, desde mi punto de vista, algo que, aunque ustedes preguntaron los aspectos positivos, me gustaría resaltar lo relativo a que si bien se incluyó una cuota para la mujer en las candidaturas a cargos nacionales, no se logró para los cargos a lo interno de los partidos políticos. Esa es una gran deficiencia que tiene la ley, porque vemos que la representación femenina a lo interno de los partidos políticos es muy escasa, por no decir que prácticamente nula. Entonces, los legisladores ahí no nos ayudaron tanto. El distinguido aquí diputado Rubén Maldonado nos explicará por qué eso no le dieron, ¿verdad?, esa oportunidad a la mujer de tener un mayor crecimiento a lo interno de los partidos políticos, que ha sido siempre un anhelo. Y lamentablemente no quisiéramos tener que hablar de cuotas. Uno le resulta pesado tener que decir y hablar de la necesidad de las cuotas, pero las cuotas son importantes en sociedades tan desiguales como las nuestras. Es el primer paso. Claro, claro. Hay algo que yo quisiera destacar, porque cuando tú, por ejemplo, y Rubén y yo hemos trabajado mucho en todo lo que son procesos de formación de leyes, esa es la verdad. Y agradezco la oportunidad que a uno el Congreso le da para ser parte de estos procesos. No, el Congreso y el país debe agradecerte a ti y a un grupo de juristas por lo que han hecho. Ustedes en mi gestión, y disculpan que te interrumpa, pero es de agradecimiento y de ley decirlo. Tu participación como uno de los juristas que participó, encabezado por Rafael Alburquerque, Nafín y otros, en la elaboración de los proyectos de leyes que fueron un mandato de la Constitución del 2010, ha sido extraordinario a favor del Congreso Dominicano, a favor del país. Y eso, tú jugaste rol de primer nivel, gratuitamente. Bueno, eso es importante anotarlo. Sin un solo peso. Eso es muy importante anotarlo. Gratuitamente. Y ahí están los proyectos, discúlpame, Sergio Tulio, ahí están todos esos proyectos en comisiones, hay algunos ya que están prácticamente ya listos para agenda. Y en este proyecto en sí también. Y ese mismo proyecto. De partido político de la comisión jugó un rol. Ahora, tú sabes que las leyes, como la Constitución, cuando tú te vas al texto constitucional, tú vas a ver que hay una parte que es la orgánica, tú ves, y hay otra que es la que tiene que ver con, que es la que tiene todo lo, y otra parte dogmática. Así son las leyes. Cuando tú te vas a la parte dogmática de la ley de partidos políticos, que la gente no ha hablado de eso, a mí me encantó esa parte y te voy a decir por qué. Mira, todo lo que tiene que ver cómo la ley plantea desde el punto de vista de la naturaleza de estas instituciones. Porque a fin de cuentas los partidos políticos no son ni ONG ni compañías por acción. Yo creo que ahí la ley salva el concepto como tal de lo que debe de ser una institución de esta naturaleza. Que eso estuvo en debate en un momento. No, eso tú, pero ¿cómo que sí en un momento? En todos los momentos. Todavía, el último día estaba claro, porque esa es la madre de los tomates. Sentencia del Tribunal Constitucional. Fíjate que la ley, esto es importante porque cuando tú te vas al texto constitucional, acuérdate que todo lo que tiene que ver con la participación ya es un elemento central de construcción de la democracia. Sobre todo la participación política. O sea, el ejercicio de la política es una participación desde una institución política. ¿Qué pasa? Esta ley, oye, eso lo supo blindar. Cuando tú te vas a los movimientos, partidos y agrupaciones políticas, eso lo define con una claridad. Sí. Porque, oye, no es lo mismo un partido que tiene un ámbito de la geografía nacional a un movimiento político que es una cuestión ya municipal, a una agrupación política que es provincial. Sí. Y la ley eso lo deslinda muy bien. Y eso permite e incentiva de una u otra forma la participación. Por ejemplo, a mí me gustó mucho en ese ámbito todo lo que tiene que ver con los requisitos que se deben reunir para uno poder o conformar un partido o un movimiento o una agrupación política. ¿Por qué eso es importante?
Porque en virtud de la ley electoral que tenemos, oye, se la ponía en China a cualquiera que quería formar una institución de esta naturaleza. Tiene un local en cada uno de los municipios. Pero eso es una Por eso locura. O sea, una locura. Sí. O sea, ya para tú conformar un partido a nivel nacional, se disminuyen ese tipo de requisitos y hace más práctico una solicitud de esta naturaleza. Y así tú te encuentras con una serie de cosas que evidentemente uno tiene que catalogarla como positiva. Pero con relación a lo de la mujer, yo creo, Rubén, que más adelante, acuérdate que nosotros criticamos mucho lo que aprobó en principio el Senado de la República, porque desnaturalizaba la ley de partidos. No quiero que echarle... planteaba el 50 también. Sí, pero oye lo que está, pero ahí había algo bueno, que era eso. Lo que aprobó el Senado, en principio, porque luego la comisión en conjunto varió lo que el Senado aprobó en esa dirección, que no era mal, decía que si tú, habiendo sido parte de la cuota, mujer, renunciaba, tenía que ser sustituida por una mujer. Sí. Lo que se aprobó como ley de partido, eso ya no está contemplado. Faltó la coletilla. No está contemplado. Entonces, eso de una u otra forma, yo creo que, viendo de cara al futuro, eso habrá que resolverlo. Pero este es un proceso, este es un punto de partida. Porque es una conquista también, no, porque antes era el 33, claro, ahora tiene el 40. No, es decir, hay una conquista. No tiene un 40, puede llegar a un 60. Puede llegar a un 60. Acuérdate que esa fue una propuesta, Rubén, de nosotros en la comisión. Pues nosotros decíamos, para buscarle una salida a este problema, vamos a poner que ni hombres ni mujeres pueden tener menos de 40, ni hombres ni mujeres pueden tener más de 60. O sea que también, déjame decirte que pudiese darse el caso en que en una provincia, el caso sea al revés, que haya un 60% de mujeres y un 40% de hombres, ojalá hay que se dé. Ojalá hay que se dé. Porque de hecho lo hay. La circunscripción número 1 del distrito, el 100% de mujeres. Ahí la cuota fue agresiva en contra de los varones. Sí. Todos son mujeres, nada más hay un solo hombre. Así es. Que es José Laluz. Después tiene 3 mujeres y un hombre. Y oye, y José salió. Sí. Gracias a Dios. El único que salió fue de los más votados, pero hay quienes tienen la tesis de que salió de casual y chepa. Señores, muchos temas, sin duda, esto da tiempo no para que duremos una hora charlando de este tema, sin embargo, eso nos agota el tiempo. Le agradecemos infinitamente a ustedes por haber compartido con nosotros. ¿Ya pasó la media hora? La ley de partidos, lamentablemente. ¿Cuántos temas se quedaron? Lamentablemente. No, pero vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver, muchachos. Ustedes hacen el compromiso público. Claro, más adelante. ¿Tú sabes cuándo debiéramos de volver? Cuando ya los partidos políticos consuencen con la Junta Central Electoral el reglamento. Excelente. Que eso es interesantísimo. El reglamento es interesante. Es muy bueno, pero hay cosas, y tú lo sabes, que la Junta va a tener que moderarla con los partidos políticos. Porque a fin de cuentas los partidos políticos son los actores. Los actores. Claro que sí. No seamos locos. Así es. Sí, así. De manera que, bueno, ese compromiso se hace público. Claro que sí. Nuevamente estarán a ustedes. Gracias por estar con nosotros. En breve seguimos con nuestras conclusiones en Contrapunto. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones en el programa del día de hoy, analizando la nueva ley de partidos políticos. La República Dominicana cuenta con una ley de partidos, luego de varios años de demandar la sociedad dominicana y los sectores políticos que se regulara el accionar de los movimientos, agrupaciones y partidos en el país. A nivel internacional, la tendencia era que se regularan algunos temas como el financiamiento, las encuestas electorales y el tipo de primarias que se realizan en las instituciones de forma interna. La República Dominicana ya cuenta con la normativa. Ahora depende de los actores y la Junta Central Electoral el buen uso que le den a la misma. Sin lugar a dudas, la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 3318 representa un gran avance para lo que es el marco legal de la República Dominicana. La vigencia de la Ley Electoral 27597, que aún se encuentra funcionando en el marco jurídico dominicano, representa que necesitaba una actualización.
Distintos elementos que ya habían cambiado necesitaban ser tomados en cuenta y ser regulados. Elementos como las precampañas, elementos como la afiliación y desafiliación de los partidos, o bien el reconocimiento y la extinción de los partidos políticos, eran temas que requerían ser actualizados de manera urgente, así como también temas concernientes al financiamiento de los partidos y las sanciones aplicadas a las violaciones a las normas electorales. Resta ver si se podrá conseguir una implementación eficaz y una garantía de cumplimiento de esta norma, la cual sin duda mejorará el accionar político de los partidos en República Dominicana. Compártanos sus opiniones a través de nuestras redes como Contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La cita es la próxima semana a las 6 de la tarde por Super Canal 33. Buenas noches. Hasta la próxima.